Son las 4 de la mañana con 10 minutos. Tenemos información del momento de carácter internacional porque hay algunos medios de comunicación que a esta hora de la madrugada en nuestro país están reportando la muerte del Papa Francisco. Esto incluso está siendo ratificado por algunas cuentas oficiales que son del Vaticano. No sé si podemos pasar a ver imágenes de lo que ya nos llega, por ejemplo, de algunas agencias internacionales en imagen del momento, porque se ha reportado, como les contaba, que Jorge Mario Bergoglio falleció este 21 de abril a los 88 años, aparentemente por complicaciones derivadas de una neumonía bilateral. Es el primer pontífice jesuita y el primero proveniente, además, desde el hemisferio sur, y vamos a recabar más antecedentes de esta situación, pero que se encuentra en pleno desarrollo. Quiero contarles, por ejemplo, que hay medios de comunicación como el diario El País, que en este momento está comentando esta situación, que está publicando la muerte del Papa Francisco a los 88 años, según ha anunciado el cardenal Farrell. Ha fallecido, según ha confirmado el cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo del Vaticano, en el que la Santa Sede ha hecho público este hecho a las 9 de la mañana con 52 minutos hora local, en el que han dicho lo siguiente: hace poco su eminencia, el cardenal Farrell, ha anunciado con tristeza la muerte del Papa Francisco con estas palabras: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7 horas con 35 minutos, hora local, mañana de Roma, Francisco regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y a su iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios uno y trino. Recordemos que el Papa Francisco había salido del hospital el pasado 23 de marzo tras una larga hospitalización de 37 días por una grave neumonía, y había aparecido en público por última vez este domingo en la Plaza de San Pedro para dar la tradicional bendición Urbi et Orbi. Apenas podía entregar algunas palabras y solo deseó una feliz Pascua para quienes se encontraban reunidos, para todos los fieles. Luego de eso dio una vuelta por la plaza en el Papamóvil, una escena que ahora se convierte en su despedida de la multitud hace tan solo pocas horas. Su último encuentro conocido fue con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a quien recibió en una audiencia privada. El pontífice cumplió un mandato de 11 años, recordemos, desde que fue elegido el año 2013, en un momento histórico después de haber dimitido Benedicto XVI. Joseph Ratzinger, recordemos, había renunciado, derrotado por las intrigas palaciegas, también por la corrupción en la curia, y al verse en esta situación dejó el cargo, y fue cuando emergió Jorge Mario Bergoglio, este jesuita argentino elegido para emprender una renovación en la Iglesia Católica, para acometer reformas pendientes, para ponerla al día, para actualizarla. Y es lo que se está dando a conocer en este momento, con un carácter a veces impulsivo, enérgico. Desde luego ha pasado como un vendaval en lo social, con una crítica sin precedentes también al sistema capitalista, por ejemplo, con reformas internas, con resultados desiguales, y así es como se han destacado parte de su papado. Un sector más conservador de la Iglesia incluso ha ido más lejos y se ha abierto a un auténtico frente en contra de él. Vamos a ver si es que tenemos también más imágenes, por ejemplo, de las agencias internacionales, pero ya como comentábamos, quiero repetir a todos quienes se están integrando a la sintonía del 13 y de T13 en vivo. Estamos absolutamente en directo, son las 4 de la mañana con 14 minutos y estamos reaccionando ante la información del momento, la muerte del Papa Francisco a los 88 años, según ha confirmado el cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo del Vaticano, en el que se ha hecho público esta información a las 9 de la mañana
mañana con 52 minutos hora local, en el que han confirmado que se ha anunciado, como dicen, con tristeza la muerte del Papa Francisco con estas palabras. Son palabras del cardenal Farrell. Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7 de la mañana con 35 minutos, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y a la Iglesia. Nos enseñó a vivir los valores del Evangelio con fidelidad, valentía y amor universal, especialmente en favor de los más pobres y marginados. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso del Dios uno y trino. Es, repito, la comunicación con la que el cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo del Vaticano, anuncia la muerte del Papa Francisco hace pocos instantes, mientras vamos a revisar también algunas ya reacciones que deja esta situación en algunas agencias internacionales que han ratificado esta información, como la agencia EFE, que también confirma que este hecho se produjo a las 7 de la mañana con 35 minutos hora de Roma y que además ha sido confirmado por el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, en su residencia en la Casa Santa Marta. Ha fallecido el Papa Francisco, según se ha conocido en estos instantes. Vamos a revisar también en un video grabado en la capilla de la Casa Santa Marta, también aparecen el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y el sustituto de Secretaría de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra. Como se ha comunicado entonces por parte del Vaticano en este momento, la muerte del Papa Francisco es parte de lo que han dicho, entonces ya podemos confirmarlo, dado que los propios cardenales dieron a conocer esta información. Repasemos brevemente parte de la trayectoria de Bergoglio, porque fue ordenado sacerdote en 1969, fue nombrado arzobispo de Buenos Aires en 1998 y fue creado cardenal el año 2001. El 13 de marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI, fue elegido Papa de la Iglesia Católica, el número 266, y recordemos que además adoptó el nombre Francisco en honor a San Francisco de Asís. Seguramente por lo que más se le va a recordar va a ser por la reestructuración a la curia romana, estas reformas en la Iglesia en la que abordó con firmeza los casos de abuso sexual al interior de la Iglesia. Precisamente también cuando pasa por nuestro país es que también se refiere con controversia al respecto. Inclusión y diálogo también fomentó una participación, la mayor participación de los laicos y de las mujeres, por ejemplo, en roles eclesiásticos. Criticó las desigualdades del sistema capitalista, abogó por una protección del medio ambiente y también promovió, por ejemplo, el diálogo con otras religiones, participando con encuentros con líderes musulmanes, budistas y también judíos. Canonizó Francisco a 892 santos, beatificó a 1.174 personas durante su papado. Recordemos, y esto también fue de público conocimiento, que su salud se vio afectada por enfermedades respiratorias y por constantes hospitalizaciones. El 9 de febrero pasado, el 9 de febrero de este año, había caído del hospital por un largo tiempo y, como les contábamos, su última aparición entonces se da en el contexto de la Pascua de Resurrección, cuando luego de haber salido del hospital el 23 de marzo, incluso con dificultad, sale a saludar al público y se le vio el domingo, ayer, en la Plaza San Pedro, para la tradicional bendición Urbi et Orbi, y en el que solamente se limitó a desear feliz Pascua a los fieles, porque ya se expresaba, hablaba con dificultad, como se podía conocer en las últimas apariciones públicas. Dio una vuelta por la plaza en el Papa Móvil, que es en este momento la escena que se transforma en su despedida frente a la multitud, y además había estado
en una reunión, se había conocido últimamente un encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, a quien recibió en una audiencia privada. Es parte de lo que se conoce de las últimas actividades del Papa Francisco, que entonces vamos a comenzar seguramente a hablar durante las próximas horas acerca de su legado, mientras está llegando más información respecto de el perfil, por ejemplo, de los últimos instantes del Papa Francisco, fallecido entonces este lunes a los 88 años. El Papa de los desfavorecidos, también como lo han consignado algunos medios internacionales en estos instantes, con un poco más de 12 años de pontificado, en los que intentó cambiar los mecanismos de la Iglesia centralizada de la Curia Romana, en atajar los abusos, también en modificar su lenguaje para hablar de misericordia. Y solo el tiempo y su sucesor podrán corroborar, por ejemplo, si es que esto lo consiguió o no. El Papa de los pobres, también hay otros medios internacionales que lo consignan de esta forma. El Papa que eligió el nombre de Francisco después de que el cardenal brasileño Humérez dijese: acuérdate de los pobres. Tras su elección en la Capilla Sixtina, destacó que en su primer discurso la idea de una iglesia para los pobres, y desde entonces centró sus esfuerzos en reformar la Santa Sede, en quitar los privilegios de los cardenales y hacer transparentes las finanzas descontroladas, lo que ha creado más de un enemigo incluso dentro de la Iglesia. Y su gran... 1, 2, 3, 4. Perfecto, estamos al aire entonces, interrumpimos nuestra programación habitual para darles a conocer el lamentable fallecimiento del Papa Francisco. Me refiero al pontífice de 88 años, una noticia que se dio a conocer hace poquitos minutos. Tenía ya 88 años y recordemos que hace algunas semanas, en febrero, a finales de febrero de este mismo año, estuvo hospitalizado por varios días a raíz de una neumonía bilateral que lo tuvo ahí internado en el hospital, y se preguntó durante mucho tiempo, durante ese periodo, estuvo el cuestionamiento de si efectivamente iba o no a salir de esta hospitalización. Finalmente logró salir, se le dio el alta, pero estaba con alto nivel de cuidado porque su estado de salud aún era preocupante. Y bueno, ahora hace algunos minutos es que se confirma entonces el fallecimiento del Papa Francisco a los 88 años. El Vaticano confirmó la muerte del jesuita durante esta madrugada de día lunes a través de un comunicado difundido en su canal de Telegram. ¿Qué es lo que dice ese comunicado? Esta mañana, a las 5:35, o sea, a las 7:35 horas de allá, obviamente de Roma, el obispo de Roma, Francisco, volvió a la casa del Padre. Eso es lo que anunció entonces el Vaticano con respecto a la muerte del Papa Francisco. Como ya les mencionaba, el Papa Francisco fue el primer papa latinoamericano y también el primer papa jesuita en asumir como el líder del Vaticano, de la gran casa papal. Por lo tanto, es una noticia que afecta principalmente, bueno, a todo el mundo, obviamente al mundo del catolicismo, pero también que le llega mucho más al pueblo argentino, ya que era argentino el Papa Francisco, Jorge Bergoglio, perdón ahí, como les decía también hace ya un mes, más de un mes, porque fue a finales de febrero, que se confirmó efectivamente que el Papa había estado hospitalizado producto de una neumonía bilateral que lamentablemente se fue complicando hasta dejarlo a él en una situación compleja de salud. Estuvo varios días internado en estado crítico.
y sería justamente ese episodio la primera vez que la Santa Sede utilizó la palabra crítica para describir la condición en la que se encontraba el Papa Francisco. Y además otra situación que llamó la atención fue que durante esa estadía del Papa en la clínica, se describió como reservado el estado de salud. Por lo tanto, era preocupante. Se sabía que el estado de salud del Papa era preocupante, y una vez que fue dado de alta, se dio a conocer que efectivamente era importante, que si bien estaba dado de alta, no estaba 100% recuperado y tenía que recibir los cuidados necesarios para poder estar bien. A los 88 años, entonces, estuvo hospitalizado desde el 14 de febrero en el Hospital Gemelli de Roma, como ya les mencionaba, diagnosticado con esta neumonía bilateral. Y ya hoy día, lunes 21 de abril, entonces, el primer pontífice latinoamericano y jesuita fallece tras una vida dedicada a la humildad, la reforma y el diálogo religioso. Nació, ¿quién es el Papa Francisco? Vamos a hacer un recuento. Nació Jorge Mario Bergoglio, nacido con ese nombre porque lo conocemos como Papa Francisco. Falleció entonces a sus 88 años en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli de Roma, el mismo en el que había estado hospitalizado en febrero, y fue debido a las complicaciones derivadas de esta neumonía bilateral, que fue por la que estuvo ingresado hace ya unas semanas atrás. Su deceso, como les mencionaba, fue confirmado por el Vaticano en un comunicado oficial, en el que dice que a las 7:35 de esta mañana, en Roma, por supuesto, porque acá recién son las 4:32, el obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Toda su vida estuvo dedicada al servicio del Señor y de su iglesia. Eso es lo que dice el mensaje oficial por parte del Vaticano. Hacemos un recuento. Durante sus 12 años, Francisco promovió reformas significativas en la Iglesia Católica, reorganizó la curia romana, fortaleció la protección de menores, abogó por la inclusión de mujeres y laicos en roles claves, y adoptó una postura más inclusiva hacia la comunidad LGBT. Impulsó el diálogo interreligioso, destacando también encuentros con líderes musulmanes, judíos y budistas. Conocido por su humildad y cercanía, Francisco optó por residir en la Casa Santa Marta en lugar del Palacio Apostólico, y fue reconocido por gestos como lavar los pies a personas marginadas. Y muchos se preguntan ahora, tras el fallecimiento, ¿qué pasa con la Santa Sede, con la muerte de Francisco? La Iglesia Católica se prepara ahora para la elección de un nuevo pontífice, porque el legado de Francisco, centrado en la misericordia, la inclusión y la reforma, establece un precedente significativo para su sucesor. Por lo tanto, va a ser una importante misión para quien se transforme en su sucesor, mantener esta clave que fue Francisco, quien también, recordemos, no estuvo exento de controversia, enfrentando críticas por su manejo de escándalos de abusos y por su enfoque en temas como el aborto y el papel de la mujer en la iglesia. Por lo tanto, fue un papa bastante rupturista, por así decirlo, que se enfrentó a estas controversias y luchó por la inclusión y, de cierta manera, cambiar un poco las cosas en la Santa Sede. Canonizó a 892 santos y beatificó a 1.174 personas durante su mandato, por así decirlo. Entonces, volvemos a repetir, fue a los 88 años
tras 12 años como líder del Vaticano, que fallece en el Hospital Gemelli de Roma debido a las complicaciones que lo tuvo justamente hospitalizado hace algunas semanas en ese mismo hospital ahí en Roma. Una neumonía bilateral que lo tuvo en estado crítico. A pesar de eso, fue dado de alta hace algunas semanas, pero obviamente con restricciones y con los cuidados necesarios para volver para salir del hospital. Sin embargo, durante esta madrugada, por complicaciones en relación a esta neumonía bilateral, es que el Papa Francisco fallece. Y es por eso entonces que estamos aquí interrumpiendo nuestras noticias habituales, nuestra programación habitual para justamente revisar qué es lo que se sabe hasta el momento de este fallecimiento del Papa Francisco, que nace en 1936 y fallece entonces a sus 88 años. Durante esta madrugada, a las 7:35 de la madrugada, hora italiana, en Roma. Obviamente acá en Chile no estoy segura si son 4 horas menos, 4 horas menos deben ser, pero muere hace algunos minutos el Papa Francisco, que estuvo 12 años desde que el Papa llegado a la Santa Sede se convirtió en el líder, y tal como se definía hasta el momento el cardenal Bergoglio, entonces llega a la Santa Sede, como les mencionaba, a remover un poco, quizás se podría decir modernizar y luchar por la inclusión, por el rol de la mujer en la Iglesia y otros temas que durante mucho tiempo fueron más bien conflictivos, más bien polémicos. Bueno, el Papa Francisco se atrevió y con su humildad y cercanía se ganó el reconocimiento y el cariño de miles de personas. Recordemos cuando fue sorprendido con gestos como lavar los pies a personas marginadas. Ese fue uno de los hitos que obviamente marcan un poco la personalidad de quien fue entonces el Papa durante 12 años ahí en la Santa Sede. Toda esta información que estamos entregando, por supuesto, es información preliminar que se está dando a conocer minuto a minuto, pero sin duda ya se puede confirmar entonces el fallecimiento del Papa Francisco, y es por eso también que estamos revisando un poco de lo que ha sido el legado que deja Mario Bergoglio tras su partida. Ahora. Muy buenas noches, 4 de la mañana con 30 minutos. Le tenemos que informar que hace algunos minutos ha muerto el Papa Francisco a los 88 años de edad. Es una información que ya ha sido confirmada por el Vaticano. Hay una confirmación que se dio a conocer hace algunos minutos. El Papa Francisco falleció este lunes a las 7:35 horas local, 5:35 hora GMT, en su residencia de la Casa Santa Marta, según anunció en un video el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell. Reiteramos, ha fallecido el Papa Francisco a los 88 años de edad. Con profundo dolor tengo que anunciar que el Papa Francisco ha muerto a las 7:35 horas de hoy. El obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre, ha dicho Farrell. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, valor y amor universal y en manera particular a favor de los más pobres y marginados, dijo el camarlengo en su mensaje transmitido en video. Y luego agregó: con inmensa gratitud por su ejemplo como discípulo del Señor Jesús, recomendamos el alma del Papa Francisco
al infinito amor misericordioso de Dios uno y trino, dijo el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, al comunicar esta información, esta noticia que ha enlutado al mundo católico, por supuesto, y que se ha conocido hace muy poco y que le hemos comunicado acá en Canal 24 Horas y también en Televisión Nacional de Chile. En el video grabado en la capilla de la Casa Santa Marta también aparecen el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin, y también el sustituto de la secretaria de Estado, el venezolano Edgar Peña. Entonces le decimos también que tenemos esta información, por supuesto, en nuestro sitio en internet 24horas.cl. El Papa Francisco muere a los 88 años de edad. Y hay otros medios, por supuesto, argentinos, que están comunicando la muerte del Papa de esa nacionalidad, el Papa Francisco, quien ha fallecido, como decíamos, a los 88 años de edad. Hay información, por supuesto, que está recogida en distintos medios y que se la vamos a mencionar también acá en esta entrega especial por la muerte del Papa Francisco, que es el primer latinoamericano que fue elegido Papa en la historia. Murió en Roma a los 88 años, según informó la Secretaría de Prensa del Vaticano. Argentino y de nombre secular Jorge Mario Bergoglio, Francisco fue elegido jefe de la Iglesia Católica en marzo del año 2013, después de que Benedicto XVI renunciara a su papado. El Papa, recuerden ustedes, falleció, padeció complicaciones respiratorias en las últimas semanas y desde el pasado 14 de febrero estuvo ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, donde su estado de salud estuvo muy grave. Miles de feligreses comenzaron ya a reunirse en la Plaza de San Pedro para darle el último adiós al Papa argentino, el primero de Latinoamérica que ha ocupado este alto cargo en la Iglesia Católica. Se tiene previsto que el funeral del pontífice ocurra dentro de 3 días. El último funeral de un Papa en funciones fue el de Juan Pablo II. Ello ocurrió en abril del año 2005 y que contó con la asistencia de más de 4 millones de personas. Desde el principio de su pontificado, Francisco se destacó por su inclinación hacia una iglesia más austera y dedicada al servicio de los más pobres. Y además tuvo que enfrentarse a grupos conservadores de la propia iglesia que se oponían a sus ideas progresistas a favor de una apertura en la iglesia a las parejas, por ejemplo, del mismo sexo, y también a que las mujeres ocuparan altos cargos en la propia Iglesia Católica. Muere el Papa Francisco entonces, el primer Papa latinoamericano en liderar la Iglesia Católica. Esta es información que trae la BBC en su página en español. Por supuesto que tenemos más información en 24horas.cl. Titula nuestro medio en internet: el Papa Francisco muere a los 88 años de edad. Tanto el Vaticano como diversos medios internacionales confirmaron esta noticia. El Vaticano confirmó este lunes 21 de abril que el Papa Francisco murió a los 88 años de edad. Con profundo dolor tengo que anunciar que el Papa Francisco ha muerto, dijo el camarlengo en su comunicación en un video grabado esta jornada. Hay información que por supuesto está también en Vatican News. Dice: Papa Francisco 1936-2025 ha publicado información en su cuenta de Instagram, en medio oficial del Vaticano, Vatican News, con información al respecto. Hay información que se está reuniendo en este momento. Ahí en portada, el Vatican News tiene: al Papa Francisco ha regresado a la casa del Padre. Vamos a leer información oficial. Dice este medio: el anuncio del cardenal Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Santa Romana Iglesia desde la Casa Santa Marta, escribió o comunicó que a las 7:35 de esta mañana ha muerto el Papa y regresó a la casa del Padre. Dedicó toda su vida, al servicio del Señor y de la Iglesia. Hace poco el cardenal
Kevin Joseph Farrell, camarlengo de la Santa Romana Iglesia, anunció con tristeza el fallecimiento del Papa con estas palabras: queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor debo anunciar el fallecimiento de nuestro Santo Padre Francisco a las 7:35 de esta mañana. El obispo de Roma, Francisco, regresó a la casa del Padre. Gracias por esa información y por haber contribuido al desarrollo de la Iglesia, dice también Vatican News. Con inmensa gratitud por su ejemplo de verdadero discípulo del Señor Jesús, encomendamos el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios uno y trino. Es parte de la comunicación que también entregó el camarlengo, el cardenal Kevin Joseph Farrell, al comunicar esta información. Distintos medios en todo el mundo han ya reaccionado a la muerte del Papa. El gobierno lamenta el fallecimiento del Papa, un hombre de paz y diálogo, dice Europa Press, se refiere al gobierno español. El gobierno lamenta el fallecimiento del Papa, dice este medio que recoge las reacciones del gobierno español a la muerte del sumo pontífice que se ha comunicado hace muy pocos minutos. El ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación, José Manuel Álvarez, ha calificado al pontífice como un hombre de paz y de diálogo entre culturas religiosas. Vamos a ver si también tenemos información que haya llegado o que haya generado el gobierno chileno. Prontamente tendremos esos detalles. Vamos a conocer cuál es entonces la reacción también del gobierno chileno respecto de esta noticia y de la Iglesia Católica en Chile, si la conferencia episcopal también ha reaccionado. Vamos a estarle informando de esto en breve. Vamos a hacer un breve alto y ya volvemos con más informaciones respecto a la muerte del Papa Francisco a los 88 años de edad en Roma. Ha vuelto a la casa del Padre, ha dicho el Vaticano. Ahora. ¿Cómo están? Muy buenos días. Comenzamos esta jornada informativa con la noticia del momento. Hace un par de minutos atrás acaban de confirmar el fallecimiento del Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, a sus 88 años, acaba de perder la vida. Información que ya fue absolutamente confirmada desde el propio Vaticano. De hecho, fue uno de los cardenales del propio Vaticano quien da a conocer esta información, revelando que a las 7:35 de la mañana, hora local, hora del Vaticano, es cuando se confirma el sensible fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años. Recordemos que él el pasado 14 de febrero había sido internado de emergencia, puesto que estaba siendo acomplejado por una doble neumonía, una situación que lo mantuvo en el hospital Gemelli de Roma, internado por lo menos durante 38 días, es decir, cerca de 5 semanas que el Papa permaneció internado, muy complicado en términos de salud. A mediados de marzo se le da el alta, pero finalmente es que ya en las últimas horas se acaba de confirmar su sensible fallecimiento, una situación que ha generado conmoción internacional, y de hecho ya en varios templos a lo largo de todo el mundo se han hecho sentir los campanarios, los campanazos, así para rendir homenaje al sumo pontífice Jorge Mario Bergoglio, que, como decíamos, acaba de fallecer el día de ayer, domingo 20 de abril, domingo de resurrección, como se conoce para el mundo católico. El Papa Francisco reapareció en lo que fue descrita como su reaparición más significativa, y ahí estamos viendo las imágenes precisas de ese momento cuando el Papa se asoma por uno de los balcones del Vaticano para entregar la bendición a los miles de fieles que estaban ahí apostados en la plaza de San Pedro. Ahí estamos viendo las imágenes precisas de ese momento donde el sumo pontífice entrega esta bendición propia de los domingos de resurrección, que se conoce en el mundo católico, esta bendición, como la bendición Orbi ut Herbi. Así es como se define
esta bendición que entrega el día de ayer el Papa Francisco en lo que ya fue su última aparición pública. Destacar que en esa aparición pública, cuyas imágenes estamos revisando en este momento, se le vio muy deteriorado. De hecho, el Papa entrega unas escuetas declaraciones ahí con el micrófono que estamos viendo en pantalla, pero su voz sonaba absolutamente desgastada, muy débil también, es decir, ya el Papa estaba dando señales de el estado débil en el que se encontraba. Destaquemos que, como decíamos recién, esta imagen que estamos revisando fue su última aparición pública, que ocurre solamente hace un par de horas atrás en la jornada de ayer domingo, cuando entrega la bendición Urbi et Orbi. Y de hecho el Papa Francisco en las escuetas declaraciones que entrega dice que la persona encargada de leer el mensaje que el Papa pretende entregar a los fieles ahí apostados en la plaza San Pedro va a ser ni más ni menos que el maestro de ceremonia. Es decir, el Papa Francisco el día de ayer delega de cierta manera la lectura de este mensaje tan importante a este maestro de ceremonia, puesto que, claro, aparentemente el Papa no contaba con la capacidad vocal, con la capacidad física para entregar ese mensaje, y es por eso que finalmente tiene que delegar esa responsabilidad al propio maestro de ceremonia, que de hecho también se ve ahí en pantalla a la espalda del Papa Francisco. Es decir, eso también nos da cuenta de lo debilitado que estaba ya el sumo pontífice. Y no solamente fue esa la única actividad que tuvo el día de ayer, sino que también recibió ahí en la casa de Santa Marta, que es la residencia oficial del sumo pontífice, al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien viajó hasta el Vaticano para reunirse con el sumo pontífice, una reunión que tuvieron ahí a puertas cerradas y donde ya han trascendido algunos registros de ese encuentro que sostuvieron ahí en conjunto con el vicepresidente de Estados Unidos, quien, dicho sea de paso, se convierte de esa manera en la última autoridad que sostuvo un encuentro bilateral con el Papa Francisco. Recordemos que el Papa Francisco, por lo que implica consigo su cargo como jefe de la Iglesia Católica, también se convierte en el jefe de Estado del Vaticano, y es por eso también que ha generado tanta conmoción internacional el fallecimiento del sumo pontífice a sus 88 años. Una información absolutamente reciente que solamente se da a conocer minutos atrás, cuando desde Italia, específicamente desde el Vaticano, es que dan a conocer que a las 7:35 de la mañana, hora local, el sumo pontífice ha partido a la casa del Santo Padre. Ese es el mensaje entregado ahí específicamente por el cardenal del Vaticano, quien da a conocer al mundo esta información, y es por eso que ya podemos dar cuenta de esta información que ha sido absolutamente confirmada por el propio Vaticano, del lamentable fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años. Destacar también que esta aparición que tuvo el Papa Francisco el día de ayer, domingo 20 de abril, no ha sido la única aparición reciente que tuvo en los últimos días el sumo pontífice, sino que también en días previos también había aparecido de sorpresa ahí por algunos de las catedrales ubicadas en la plaza de San Pedro, donde da la bendición también a algunos de los presentes que estaban ahí congregados, y generando también la sorpresa de los presentes, de los fieles que pudieron ahí tener la posibilidad de ver al sumo pontífice. Recordemos un poco, ahí tenemos también imagen absolutamente en vivo y en directo en nuestra pantalla. Ahí estamos viendo imagen en vivo y en directo del Vaticano. Vemos ahí como ya son prácticamente miles de fieles los que se han congregado ahí en la plaza de San Pedro, obviamente para lamentar esta información que ha sido confirmada hace momentos atrás del sensible fallecimiento del Papa Francisco. De hecho, se alcanza a apreciar ahí en parte de estos registros que hay varios de los fieles que incluso se les ve muy afectados. De hecho, algunos de ellos hasta han llorado, obviamente, por la triste noticia que significa para ellos el fallecimiento del líder de la Iglesia Católica. Imagen absolutamente en vivo y en directo, la que estamos revisando ahí en nuestra pantalla de lo que es la plaza de San Pedro, cuando en este momento en el Vaticano son 6 horas más que acá en nuestro país. Es decir, actualmente en el Vaticano son exactamente las 11:12 de la mañana, y es así como poco a poco se va repletando la plaza de San Pedro, me confundo porque en italiano se dice plaza de San Pietro, pero en español es conocida como la plaza de San Pedro. Y ahí estamos viendo cómo poco a poco continúan congregándose miles de fieles en torno al sensible fallecimiento del sumo pontífice. Una información que yo les decía fue confirmada por uno de los cardenales principales que tiene el Vaticano, uno de los voceros también
de esta casa de la Iglesia Católica, donde da a conocer que a las 7:35 hora local es que el Papa Francisco ha partido a reencontrarse con el Santo Padre. Así es como dan a conocer esta información, que fue revelada específicamente por el cardenal Kevin Farrell, quien da a conocer esta lamentable información, destacando que el Papa Francisco fallece dentro de su residencia ahí ubicada en Santa Marta, todo esto ahí en el recinto del Vaticano. Hay que destacar que a partir de ahora, a partir del fallecimiento del sumo pontífice de la Iglesia Católica, va a comenzar una serie de protocolos para elegir a quién va a suceder al Papa Francisco, es decir, quién va a ocupar a partir de ahora el lugar de líder de la Iglesia Católica. Como les decía, es un protocolo bastante largo, bastante extenso, que tiene obviamente múltiples etapas que van a tener que enfrentar ahora los cardenales una vez que se reúnan para que finalmente se defina quién va a suceder al Papa Francisco. Ahí estamos viendo también, tenemos en pantalla dividida imágenes de archivo, imágenes de lo que fue la última aparición del Papa Francisco el día de ayer, domingo 20 de abril, cuando entrega esta bendición Urbi et Orbe. Y también tenemos ahí en pantalla dividida imagen absolutamente en vivo y en directo de la Plaza de San Pedro, ahí en el Vaticano, cuando, como les decía, a esta hora de la mañana son 6 horas más que acá, ahí en ese punto del Vaticano, específicamente son las 11 de la mañana con 14 minutos. Ha habido múltiples reacciones en varias partes del mundo, porque como decíamos recién hace momentos atrás, el Papa Francisco no solamente era el líder de la Iglesia Católica, sino que también era el jefe de Estado del Vaticano, y es por eso que su fallecimiento también adquiere un carácter aún más delicado para la comunidad internacional. Y a raíz de este fallecimiento es que obviamente se espera que se le rinda obviamente los homenajes respectivos, además del funeral obviamente que va a ser propio tanto como de un jefe de Estado como del líder de la Iglesia Católica. Es de esperar, por ejemplo, y de hecho ya se están registrando en este mismo instante, mientras estamos entregando esta sensible información, que se están registrando que se hacen sonar los campanarios en múltiples puntos del mundo. De hecho, es de esperar que hasta en nuestro país, por la propia Catedral de Santiago, se haga sonar el campanario, las campanas, obviamente en homenaje al Papa Francisco, que, como decíamos, ha fallecido a sus 88 años. Información absolutamente confirmada por el propio Vaticano, específicamente por el cardenal Kevin Farrell, quien da a conocer al mundo esta información. Recordemos que el Papa Francisco, de nombre original Jorge Mario Bergoglio, originario de Buenos Aires, fue el primer y único hasta ahora sumo pontífice de la Iglesia Católica, originario de latinoamericano, y también no solo eso, sino que también del sur del mundo. Es el único sumo pontífice que logra llegar hasta tal rango de convertirse en líder de la Iglesia Católica. Además, fue el primer jesuita elegido líder de la Iglesia Católica y el primero también en llamarse a sí mismo Francisco. Por eso también es que el nombre de el sumo pontífice es Francisco I, puesto que, como su nombre lo dice, el Papa Francisco era el primero en bautizarse de esa manera. Él fue defensor durante su legado. Recordemos que él asume como Papa hace 12 años atrás, específicamente en el año 2013, en abril del año 2013, para ser ahí más precisos. Él asume y él prometía llevar a la Iglesia Católica hacia un rumbo un poco más humilde, alzando también la voz en defensa de la paz en un periodo marcado, por ejemplo, por guerras como la de Ucrania y la de Gaza también. Y de hecho, sin ir más lejos, en esta bendición que entrega el Papa Francisco el día de ayer, domingo de Pascua, domingo 20 de abril, una vez que le entrega el micrófono al maestro de ceremonia para que sea él quien lea el mensaje que quiere entregar el Papa Francisco, gran parte de ese mensaje, que fue leído, como decíamos, por el maestro de ceremonia, se dedicaba a hacer un llamado ahí a la comunidad internacional para que de una vez por todas se logre este tan anhelado cese al fuego en torno a la guerra de Gaza específicamente.
¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a CNN AM. Estamos empezando esta semana de una manera especial porque hace algunas horas atrás, durante la madrugada de nuestro país, horario local por supuesto, ya avanzado el día, en el caso de Europa se ha confirmado la muerte del Papa Francisco, el Papa número 266 de la Iglesia Católica y por cierto, mucho pesar en el mundo eclesiástico, en el mundo cristiano. Su última aparición pública el día de ayer en medio de las celebraciones por Pascua de Resurrección. Se lo vio incluso arriba del Papa Móvil, un elemento papal que no utilizaba hace bastante tiempo y que dio parte o que dio forma más bien a las celebraciones, insisto, que se llevaron ayer a cabo de Pascuas, de la Pascua de Resurrección. Estamos revisando imágenes desde el Vaticano. La información fue confirmada durante la madrugada del día de hoy, horario chileno, por Kevin Farrell, quien asume, podríamos decir de alguna manera, luego del fallecimiento de Papa Francisco, una especie de itinerato o el cargo oficial, como se llama en el Vaticano, es de camarlengo. Tendrá a su cargo organizar las exequias, probablemente los detalles los vamos a conocer durante los próximos días, y también dar inicio a el denominado cónclave, que va a tener a 2 chilenos dentro del cónclave. Sabemos este encuentro entre los cardenales para decidir quién va a suceder a Francisco. Francisco ha muerto a los 88 años de edad, nació el 17 de diciembre de 1936 y fallece en Ciudad del Vaticano este 21 de abril de 2025. El primer papa en la historia de la Iglesia jesuita, el primer papa latinoamericano. Vamos a escuchar ahora el momento exacto en el que se confirma su fallecimiento. Escuchemos. Con profundo dolor tengo que anunciar que el Papa Francisco ha muerto a las 7:35 horas de hoy. El obispo de Roma ha vuelto a la casa del Padre. Su vida entera ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, valor y amor universal, y en manera particular a favor de los más pobres y marginados. Bien, ahí estábamos escuchando entonces lo que decía Kevin Joseph Farrell, camarlengo, cardenal, por supuesto, a cargo luego del fallecimiento del Papa Francisco, de toda la organización, de todo lo que se viene ahora, las ceremonias y por supuesto el inicio del cónclave. El Papa Francisco falleció este lunes a las 7:35 de la mañana, hora europea, hora italiana, en su residencia de la Casa Santa Marta. Anunció en un video, en un mensaje que veíamos recién, el cardenal Kevin Joseph Farrell. Con profundo dolor tengo que anunciar que el Papa Francisco ha muerto durante esta mañana, señaló el obispo de Roma, quien ha vuelto a la casa del Padre, decían también desde la Iglesia Católica. Su vida entera, destacaron, ha estado dedicada al servicio del Señor y a la Iglesia, y nos ha enseñado el valor del Evangelio con fidelidad, valor y amor universal, y en manera particular a favor de los más pobres y marginados. Fue parte del anuncio. Continuó con lo siguiente: con inmensa gratitud por su ejemplo como discípulo del Señor, recordamos más bien el alma del Papa Francisco al infinito amor misericordioso de Dios unido e trino. En el video grabado en la capilla de la Casa Santa Marta también aparecen el secretario, el cardenal Pietro Parolin, y el sustituto de la secretaria de Estado, el venezolano Edgar Peña Parra. Vamos a tener, por supuesto, de aquí en adelante algunos días en los cuales se va a organizar, por supuesto con todos los honores que convocan una situación de estas características, las exequias fúnebres del Papa Francisco, y vamos a tener también, por supuesto, todos los detalles en CNN Chile durante el día de hoy y durante las próximas jornadas del inicio del cónclave. Recordar también que el arzobispo de Santiago, cardenal Chomalí, ha convocado a través de las redes sociales, lo vamos a buscar inmediatamente para entregarles el detalle con exactitud, ha convocado a una Eucaristía, a una misa el día de hoy tras el mediodía, precisamente para recordar y rezar por el alma y el eterno descanso del Papa Francisco. Misa por el eterno descanso del Papa Francisco este día lunes 21 de abril a las 12:30, Catedral Metropolitana, en la Plaza de Armas. Ha sido la convocatoria que ha levantado desde muy temprano el Arzobispado de Santiago, encabezado por Fernando Chomalí. Lo estamos revisando justamente en nuestra pantalla. Queremos revisar ahora una nota que preparamos junto al equipo de CNN Chile, un obituario que resume grandes hechos que marcaron la vida
del Papa Francisco, cuyo nombre secular es Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires el 17 de diciembre de 1936. Parte de su preparación académica, fíjense ustedes, también la desarrolló en nuestro país y fue ordenado sacerdote en la década del 60, cardenal en el año 2001 y tuvo una gran labor ligada al mundo de la educación, por ejemplo, en Santa Fe, Argentina, y luego ya como cardenal, ya como sacerdote, también dentro de la Iglesia. 17 de diciembre de 1936, el nacimiento de Jorge Mario Bergoglio. Muere como papa en la Ciudad del Vaticano el 21 de abril de 2025. Escuchemos esta nota con un resumen de los aspectos más relevantes de su vida.